Bueno, en esta siguiente entrega de el análisis crítico de la política y lo político, vamos a hacer una evaluación de lo que acontece políticamente en la coyuntura, o como decimos en los espesores de la coyuntura. Y esto equivale, en primer lugar, a considerar el contexto o las dinámicas en el contexto de la coyuntura y de los espesores en la coyuntura desde la perspectiva de la complejidad, es decir, desde la perspectiva que ve y observa los espesores de la coyuntura desde la mirada de la simultaneidad dinámica, de lo que se llama la formación territorial, ecológica, social, de los espacios-tiempos territoriales, ecológicos, sociales y culturales. Entonces, en la coyuntura adquiere un perfil singular o perfiles singulares. Entonces, lo que buscamos es la explicación o el análisis, la interpretación de esa singularidad, que obviamente es única. Y en ese sentido nos interesa, pues, hacer una evaluación crítica de lo que acontece, tanto desde el punto de vista de la praxis o de las praxis, de los hábitos, de los comportamientos y conductas sociales, sobre todo de los comportamientos y conductas políticas, pero también de las formaciones discursivas, de lo que acontece en el flujo o la emisión de las formaciones discursivas o los alcances a las que llegan estas formaciones discursivas en la emisión de sus formas singulares discursivas, sobre todo tratándose de la política y lo político. En esta perspectiva es importante partir de esa premisa de la que partimos, que estamos en una crisis múltiple del Estado-Nación subalterno, desde los nacimientos mismos de la República, que nace como una república gamonal, una república cuya paradoja inicial es ser una república liberal con una constitución liberal, pero que excluye a las grandes mayorías de la población, a las poblaciones de las naciones y pueblos indígenas. Entonces hay una crisis de legitimidad, pero también hay una crisis institucional, hay una crisis estructural del Estado que no logra legitimarse, pero tampoco logra constituirse como Estado-nación, es decir, como Estado moderno. Esta crisis de la República Gamonal trata de resolverse a través de lo que podemos llamar reformas liberales, pero que siguen siendo excluyentes. Nos remitimos, por ejemplo, a la guerra civil de fines de siglo, 1899-1900, que tiene como objetivo establecer una república con características federales, pero terminan estableciendo una república unitaria con el solo hecho o la sola consecuencia de transferir las sedes de gobierno y las sedes del legislativo, dejando en la capital antigua, en la capital anterior de la república inicial, Sucre, la sede del poder judicial. Entonces es un arreglo entre unitarios y federales, temerosos de la guerra indígena, que se desata en apoyo en principio a los liberales y por un federalismo consecuente que vamos a llamar, y hemos llamado en un ensayo, el federalismo de Zárate-Vilca. Entonces, ante la magnitud
de la movilización, de la rebelión y del ejército indígena, sobre todo Aymara. Unitarios y liberales se alían, resuelven sus problemas y Pando prácticamente se puede decir que traiciona a Zárate-Vilca, su gran aliado que le da la victoria. Bueno, esa es las circunstancias, los hechos políticos que expresan de manera singular la crisis del Estado-Nación subalterno, es decir, la crisis de la República. Esta crisis sigue arrastrando y se trata de resolver a partir ya de otra movilización, de otra rebelión, con otras características más sociales, más vinculadas al proletariado y al campesinado y también obviamente a las naciones y pueblos indígenas, pero digamos en un contexto más contemporáneo, más moderno, y donde ya hay planteamientos desde la perspectiva de lo nacional popular, desde la perspectiva del discurso del nacionalismo revolucionario y desde la perspectiva también marxista de las organizaciones sindicales obreras y mineras, y antes de las organizaciones sindicales anarquistas, que fueron la matriz de todas las organizaciones sindicales. Entonces, en ese contexto moderno, digamos, se asiste pues a rebeliones, a levantamientos, a insurgencias nacional populares que terminan y derivan en la Revolución Nacional de 1952, que nacionaliza las minas, que hace la reforma agraria, que establece el voto universal y más tarde la reforma educativa. Bueno, ahí tenemos una revolución con efectos estatales fuertes, una nacionalización con efectos estatales que dan lugar por primera vez a la materialidad institucional de un Estado-nación. Pero ni así se resuelve la crisis múltiple del Estado-nación, porque digamos, los objetivos o las finalidades implícitas en la Revolución Nacional no se cumplen. Es decir, no se cumple la independencia, para decirlo así. Y tampoco se cumple la industrialización. En la versión más conservadora, más de derecha, para decirlo de algún modo, digamos, no se cumple la formación de una burguesía nacional, propiamente dicha, y desde la perspectiva de de la izquierda, de este contingente, de este conglomerado del nacionalismo revolucionario, tampoco se realiza una revolución en transición que derive en una revolución socialista. Entonces todo eso se trunca y obviamente persiste en estos nuevos contextos, en esta nueva institucionalidad, la crisis múltiple del Estado. Bueno, y esta crisis múltiple del Estado, digamos, adquiere figuras nuevas en las dictaduras militares, en el periodo de las dictaduras militares, con sus interregnos nacionalistas revolucionarios de esas dictaduras militares, pero en contexto las dictaduras militares responden a la Guerra Fría en el contexto mundial y terminan, digamos, comportándose en la mayoría como dispositivos de la Guerra Fría en apoyo al imperialismo norteamericano y contra el comunismo, lo que ellos consideran la conspiración del comunismo a escala mundial, regional, nacional y local. Entonces, ¿qué se llama? Estamos pues en las formas de la crisis múltiple, en las formas de esta dictadura militar que evidentemente por el hecho de ser dictaduras de manera descarnada no tienen ninguna legitimidad. Y bueno, todo esto se traslada ya a una crisis de las propias dictaduras militares que no pueden prolongarse y en resistencias sociales populares, obreras y campesinas que se extienden y terminan, digamos, arrinconando a las últimas versiones de las dictaduras militares
y le arrancan, digamos, un interregno democrático o un periodo democrático que tampoco termina de resolver la crisis, porque no va a ser en la forma de la salida electoral, inclusive siendo mayoría el pueblo, digamos, y sus clases más populares, no se resuelve, porque la crisis continúa como una crisis de legitimidad, porque no se resuelven los grandes problemas, sobre todo los problemas estructurales e institucionales del Estado-Nación, subalternos, se sigue en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y sigue siendo un dispositivo del Estado-Nación subalterno al servicio de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Y en ese sentido no se resuelven los problemas y todo esto deriva en la crisis de esos regímenes que tienen nuevas características populares o sociales, electorales, la versión democrática, digamos, de la izquierda. Antes la versión insurreccional de la izquierda había caído con la Asamblea Popular en 1971 y después cae esta versión democrática y se abre en pleno contexto de la caída de los estados socialistas de la Europa Oriental y de la Unión Soviética. Con esta caída se abre un vacío político a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, una crisis ideológica profunda, una depresión profunda de las organizaciones sociales cuya ideología tenía características socialistas, y se abre en ese vacío político el ingreso galopante del proyecto neoliberal. Y el proyecto neoliberal, que es una reducción en realidad del proyecto ideológico, político, inclusive filosófico, estatal del liberalismo a nivel mundial y a nivel continental, es una reducción a sus versiones más técnicas, más bancarias, más financieras y por lo tanto más débiles desde el punto de vista de la legitimación y del discurso ideológico. Bueno, a pesar de la forma como en la que ingresan con demasiadas pretensiones, el neoliberalismo va a ocasionar un gran costo social y va a ocasionar además no el achicamiento del Estado, como dicen, sino el vaciamiento mismo del Estado, de sus empresas públicas, de los aparatos de cooperación para el desarrollo, del anterior sistema o perfil estatal nacional, y entregan los recursos naturales a la vorágine de las empresas transnacionales y del capital financiero. Entonces la crisis viene muy rápido y otra vez hay levantamientos con otras características que articulan distintas versiones. Las más propias, las más profundas, son versiones de las naciones y pueblos indígenas, que se lanza una actualización de la guerra anticolonial y en ese sentido plantean, digamos, la descolonización del Estado, y en esa perspectiva las organizaciones indígenas se proponen el proyecto de un proceso constituyente. Pero también hay otras versiones con características más sociales, de organizaciones sociales, que apoyan una salida de carácter nacional popular. El pueblo nacional popular, el pueblo urbano, sobre todo de la ciudad del Alto, pero también de otras ciudades de Bolivia, se encargan de actualizar el proyecto nacional popular de las nacionalizaciones. Entonces ambos proyectos se encuentran, el indígena y el nacional popular, y terminan abriendo un nuevo horizonte, que no solamente es constituyente, sino con pretensiones de descolonización, no solamente a través de la Constitución, sino a través de transformaciones institucionales y estructurales que se establecen y se escriben en la Constitución, pero que no se cumplen. Es decir, se repite las causas
de la crisis política. Es decir, en vez de un gobierno que sea capaz y que esté a la altura de los acontecimientos, a la altura de estos horizontes abiertos por la movilización social, se tiene un gobierno parecido a los anteriores, con otro discurso, con un discurso más barroco, donde el populismo anterior se convierte en un neopopulismo con menos discursividad, con menos esfuerzo ideológico, pero que hace más campaña, más espectáculo, más simulación, usa los medios de comunicación y de esa manera, digamos, impone o establece o posesiona su mito de ser un gobierno de los movimientos sociales, cuando en los hechos lo que va a hacer después de la nacionalización es desnacionalizar los hidrocarburos y convertirse en un agente encubierto de las empresas transnacionales extractivistas. Es decir, en otras palabras, volvemos, digamos, a los ejes, a los procesos mismos desencadenantes de la crisis múltiple del Estado-Nación, crisis de legitimidad, crisis institucional, crisis de dependencia. Entonces, de manera no rápida, sino de manera duradera, al menos se dilata la crisis múltiple del Estado-Nación y adquiere distintas connotaciones. Después de una primera gestión de gobierno, antes de la promulgación de la Constituyente, se tiene un gobierno con características progresistas, se nacionalizan los hidrocarburos y se convoca a la Asamblea Constituyente, pero después de la promulgación de la Asamblea Constituyente, ya contando con la desnacionalización de los hidrocarburos, con los contratos de operaciones, se ingresa a una etapa de regresión, de restauración de lo antiguo, no solamente al servicio de las empresas transnacionales extractivistas, sino de la propia burguesía agroindustrial dominante, y también de las nuevas burguesías, la burguesía rentista, que es el propio gobierno, la propia burocracia del gobierno, el propio entorno palaciego del gobierno, pero también, digamos, las nuevas burguesías que se benefician de lo que podemos llamar el lado oscuro de la economía política de la cocaína, y la economía en conjunto del chantaje. Entonces tenemos una burguesía de la coca excedentaria, pero también de la industrialización de la cocaína. Entonces en ese contexto tenemos nuevos factores, un nuevo escenario, un nuevo contexto y unas nuevas dinámicas que impulsan los alcances, las irradiaciones de corrosión y de descomposición de la crisis. Y se cae en una decadencia alarmante por la corrupción institucional y la corrupción galopante. Y en ese sentido, digamos, tenemos un derrumbe, una implosión del gobierno neopopulista y una movilización que se viene gestando de manera larga desde el gasolinazo que se opone con la movilización social a la suspensión de la subvención de los carburantes. Y por otra parte, hay una resistencia en defensa de los territorios indígenas, situados esta vez en el conflicto del Tibnis, y esta segunda resistencia como que de alguna manera nos muestra un proceso de resistencia al gobierno neopopulista que adquiere grandes características de simulación y de impostura, es decir, dice una cosa y hace completamente lo distinto. Entonces, estamos yendo, digamos, a nuevas singularidades, nuevos hechos que nos muestran de manera palpable la crisis múltiple del Estado, y tenemos la crisis de la ley inquisidora del Código Penal, donde nuevamente hay movilizaciones que articulan las formas características anteriores y nuevas formas de movilización urbana. Bueno, de esta forma llegamos anunciando la implosión de un gobierno que no puede sostenerse porque todas sus columnas y sus cimientos están podridos. En ese sentido, que se llama implosiona el gobierno después de 2 derrotas en las elecciones de magistrados, donde gana el nulo, donde después
pierde el referéndum que trata de hacer una revisión, una reforma constitucional para habilitar al presidente a una reelección infinita. Entonces se ingresa de esta manera a una compulsión social que llega y alcanza a, a las elecciones, a las últimas elecciones, donde se manifiesta de manera patente y grotesca un fraude electoral por parte del entonces presidente y su partido de gobierno. Y eso lleva, digamos, una movilización con características expansivas en todas las ciudades, con incorporación inclusive de sectores sociales, como los ayllus de Caracara, como los mineros de Potosí, pero también empieza a haber una sublevación desde abajo de policías y de militares. Y eso deriva en el derrumbe, ya una implosión categórica del gobierno neopopulista. Entonces, eso ya es el desenlace de la crisis múltiple del Estado. Bueno, cuando ocurre eso, se ingresa a, a la posibilidad de la continuidad de esta implosión, pero también de la movilización que estaba llegando y orillando lo que podemos llamar una insurrección social. Sin embargo, la derecha, que retrocede en todo el tiempo de la movilización, aprovecha un momento de incertidumbre y hace el montaje de una sustitución constitucional imposible en la vigente Constitución, haciendo uso de una jurisprudencia de la sustitución constitucional anterior, y al hacerlo, obviamente, hace un montaje de sustitución constitucional y establece un gobierno de transición cuya única tarea era cumplir con la convocatoria a elecciones y garantizarlas. Pero eso no ocurre. Es decir, lo que ocurre es que este gobierno de minoría, que se asienta ilegítimamente en un uso de jurisprudencia inconstitucional, pero también avalado por la Asamblea Legislativa de mayoría de oposición, es decir, de mayoría del partido de gobierno anterior, y con el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una especie de connivencia y complicidad de los poderes para consolidar un acto inconstitucional, pero lo peor todavía, prolongarlo por segunda vez. Ante una transición interminable, ante la prolongación de un gobierno que aprovecha además no solamente esta situación para gobernar fuera de sus atributos, como si fuera un gobierno legítimamente elegido, tocando políticas estatales, cuando solamente podía cumplir con la única tarea encomendada, que era convocatoria a las elecciones y garantizar las mismas. Cuando, digamos, se prolonga y se da atributos que no lo corresponden, se desata una crisis política, es decir, una nueva singularidad de la crisis múltiple del Estado en esta coyuntura. Y en este contexto, sobre todo después de un manejo arbitrario e improvisado de la pandemia, y continuando con políticas ecocidas del gobierno anterior, sin abolir las normas pirómanas, ecocidas y destructivas del anterior gobierno, en beneficio de una ampliación de la frontera agrícola, en beneficio de la burguesía, de la burguesía agroindustrial y de la burguesía ganadera, y también de la burguesía, digamos, de colonos que se apropian de territorio para, digamos, encargarse de saquear, pero también de mediar en el beneficio hacia la burguesía ganadera, hacia la burguesía agroindustrial. Es decir, en este contexto donde hay una continuidad entre el anterior gobierno y la crisis adquiere características mayores, no solamente virulentas, sino destructivas.
Muy bien, en ese contexto lo que tenemos ahora es una movilización que en gran parte es un montaje del aparataje político, ideológico del partido derrocado, pero en parte también es una respuesta social al manejo del gobierno, al manejo arbitrario del gobierno, al manejo de sus políticas, a la continuidad de la corrupción, que adquiere connotaciones deplorables porque se hacen negocios, se hace corrupción con instrumentos, con tecnologías de respiradores que deberían servir para apalear y luchar contra la pandemia. Entonces, estas actitudes deplorables encienden la ira del pueblo y en parte también el pueblo sale a protestar, a interpelar a un gobierno no solamente arbitrario políticamente, sino corrupto, pero además que pretende prolongarse. Entonces, como que, digamos, la movilización adquiere una composición compleja que no termina de resolverse, puesto que por una parte tenemos un montaje y que posiblemente esté vinculado a un golpe, a la proyección de un golpe que fracasa. Y en pleno fracaso, la movilización o la parte de la movilización que tiene que ver con el montaje se queda en suspenso, ya no tiene, digamos, objetivos y lo único que tiene es, digamos, pedir el adelantamiento de las elecciones de acuerdo al cronograma establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Cuando pasa esto, entonces estamos ante, digamos, desenvolvimientos muy rápidos, muy vertiginosos, muy caóticos también de la crisis múltiple del Estado. Entonces, en este contexto tenemos un legislativo que ya decide aceptar el cronograma del Tribunal Electoral, parte de la movilización que no quiere aceptar el cronograma, la fecha del cronograma, quiere una fecha anterior, una semana anterior, lo que es bastante ridículo, pero un poco para guardar las apariencias. Pero hay otro sector que quizás está mucho más vinculado al sector social del repudio al gobierno de transición interminable, el que va más allá, que ya no quiere al gobierno, que exige la renuncia del gobierno. Inclusive hay una parte de estos sectores sociales, sobre todo campesinos del altiplano, que no quieren elecciones, que quieren otra cosa. Entonces estamos pues ante un panorama donde la crisis múltiple del Estado adquiere características de una distribución en un mapa de conflicto variado, distinto y dicotómico. Y de acuerdo a lo que podemos estimar, según la concurrencia de fuerzas y la correlación de fuerzas, podemos hipotetizar que nadie tiene fuerza para imponer nada, que la única salida que encuentran las fuerzas, inclusive las más radicales, es terminar aceptando, digamos, el cronograma del Tribunal Electoral y encaminarse todos a elecciones que tampoco van a resolver la crisis, porque cualquiera que salga de las elecciones, cualquiera que salga victorioso de las elecciones, lo único que va a poder hacer es continuar con esa forma institucional de haber sido elegido, esa forma legal de haber sido elegido, pero lo único que van a hacer es continuar con la crisis múltiple del Estado. Bueno, en este contexto, ¿cómo va la evaluación? La evaluación es de que estamos en un panorama donde no hay salida, material institucional, donde no hay una salida política, en tanto y en cuanto no haya una independencia, una autonomización, una politización autónoma del pueblo, una recuperación de su memoria social, de su memoria histórica, de su memoria política y su memoria cultural.
en la medida que este pueblo no haga uso crítico de la razón y abra nuevos horizontes, pero nuevos horizontes donde no delegue el manejo a la casta política, a los representantes y a los delegados, sino que encuentre otras formas de transición consensuada que se encaminen a una mayor autonomía, a una autogestión y a un autogobierno del pueblo. En la medida que no ocurra eso, la crisis va a continuar. En ese sentido, estamos asistiendo pues a, digamos, una expansión peligrosa, más amplia y más intensa de la crisis múltiple del Estado. Quizás a una forma, a una periodización de las formas de clausura del Estado-Nación, no solamente en el país, sino en la región y en el mundo. Esa es una cosa, un balance. El otro balance tiene que ver con los discursos que se han empleado para justificar las praxis, las actitudes políticas, inclusive, digamos, las movilizaciones y los movimientos y los desplazamientos de parte del gobierno, usando sus aparatos de emergencia. Esos discursos son discursos que se muestran anacrónicos, muy distanciados de lo que ocurre. Son discursos de inercia, de reiteración de lo que se dijo hace mucho tiempo. Se dice lo mismo. Pero la única, digamos, lógica de estos discursos anacrónicos, desgastados y débiles desde el punto de vista de la retórica y de ideología, es de que estos discursos en el enfrentamiento de las fuerzas encontradas, lo que hacen es inventarse el enemigo, endemonizar al enemigo y por lo tanto justificar sus acciones para descalificarlo, inclusive para, digamos, mencionar la posibilidad de su aniquilación. Entonces estamos pues ante las mismas lógicas perversas que son inherentes a toda forma de realización y de despliegue de la política en sentido institucional y restringido, sobre todo en sus momentos de crisis. Pero también estamos ante, digamos, el palpable vacío ideológico, enunciativo del discurso político, que lo único que atina es reproducir de manera esquemática y mimética, mecánica, viejos argumentos que no corresponden a la discusión, a la deliberación, al conflicto de hoy, sino son conflictos antiguos, los referentes de estos discursos, y estos discursos antiguos, estos referentes antiguos, se hacen presentes hoy porque hay una inercia, porque para no quedar mudos se usa cualquier forma discursiva, cualquier forma enunciativa, aunque no diga nada. Y no dice nada, lo que dice es exactamente lo mismo. Lo que dice es lo que se dice en el fondo, es decir, hay un enemigo y ese enemigo hay que atacarlo, hay que descalificarlo, y ese enemigo es endemoniado, entonces hay que aniquilarlo. Entonces hemos llegado, digamos, a formas asombrosas de la crisis, donde inclusive los discursos, digamos, han perdido perspectiva, han perdido capacidad de decibilidad, capacidad retórica, mucho antes perdieron una capacidad ideológica. Estamos ante una crisis múltiple también en ese sentido, en el sentido donde ya no se dice nada, donde las acciones, digamos, no tienen objetivos, no tienen finalidades, no tienen horizontes, no tienen un proyecto, salvo la destrucción del otro. Entonces hemos llegado, digamos, al colmo de la crisis múltiple del Estado. ¿Cómo se sale de esto? Todo depende de la capacidad de uso crítico del pueblo, de su composición social, de sus fuerzas vivas, de su forma
formas de fuerzas organizadas, colectivas, grupales e individuales. Es decir, todo depende de que se cobre iniciativa a partir de la composición de la misma sociedad y logre la sociedad misma encontrar la posibilidad de liberar su potencia social creativa y por lo tanto salir del círculo vicioso del poder y encontrar un horizonte que nos lleve a recorridos virtuosos. Ese es el balance que hacemos tanto de la praxis como de los discursos. Nosotros quedaríamos aquí en esta exposición.